El amanecer del cañón siempre era silencioso, pero esa mañana el viento llevaba un sonido extraño, un sonido débil, como un llanto perdido entre las rocas. Luis, un vaquero solitario que vivía lejos de cualquier pueblo, escuchó ese ruido mientras llevaba sus caballos al río. Al principio pensó que era un coyote, pero algo en su corazón le dijo que debía seguir el sonido. Con paso lento pero firme, Luis caminó entre los arbustos secos. El sol apenas empezaba a pintar de oro las paredes del cañón. Todo parecía normal, pero el llanto se hizo más claro, más desesperado. Luis sintió un nudo en la garganta. Algo no estaba bien. Empujó unas ramas y entonces lo vio, un niño apache de unos 8 años, tirado en el suelo, sangrando y respirando muy poco. Luis se quedó inmóvil unos segundos. Sabía que tocar a un niño apache podía traer problemas graves. Sabía que su tribu pensaría que él lo raptó, pero también sabía que si dejaba a ese niño ahí, moriría en pocos minutos. El niño abrió los ojos un segundo y miró a Luis con una mezcla de miedo y esperanza. Esa mirada hizo que el vaquero tomara una decisión que cambiaría su destino para siempre. Luis se arrodilló a su lado y revisó sus heridas. Tenía un golpe fuerte en la cabeza y una flecha rota en la pierna. El niño temblaba de dolor. Luis respiró hondo y dijo en voz baja: «Tranquilo, muchacho, te voy a sacar de aquí». El niño no habló, solo cerró los ojos como si entregara su vida a ese desconocido. Con cuidado, Luis cargó al niño en sus brazos. Sintió lo liviano que era, como si el dolor lo hubiera convertido en aire. Miró alrededor del cañón, buscando señales de otros apaches, pero no vio nada. Aún así, su corazón latía rápido. Sabía que lo estaban observando aunque no pudiera verlos. Los apaches siempre observaban su tierra. Luis caminó rápido hacia su cabaña, que estaba escondida entre árboles viejos. Cada paso parecía más pesado, no por el niño, sino por el miedo. El viento traía un olor extraño, como humo lejano, como si alguien estuviera enviando señales. Luis miró al cielo y vio una línea de humo delgada, casi invisible. Su pecho se apretó. Los apaches ya sabían que su niño estaba herido y perdido. Cuando llegó a su cabaña, Luis empujó la puerta con el pie y colocó al niño sobre una manta limpia. Encendió una lámpara y revisó de nuevo sus heridas. Trabajó rápido, quitó la flecha con cuidado y lavó la sangre seca. El niño apretó los dientes, pero no gritó. Era fuerte, más fuerte que muchos adultos que Luis había visto en peleas. Mientras limpiaba la herida, Luis escuchó un crujido afuera. Algo pisó una rama. Él se quedó quieto. Su mano tomó el rifle sin pensarlo. El sonido no volvió, pero su corazón no se calmó. Sabía que no estaba solo. Sabía que los ojos de la montaña lo estaban mirando. El niño abrió los ojos otra vez, respiró con dolor y dijo una palabra suave: «Gracias». Luis sintió un peso en el pecho. Era la primera vez que un apache le hablaba sin odio. Él asintió y le puso una manta encima. «Descansa. Ya estás a salvo», dijo, aunque en realidad no estaba seguro de eso. La noche cayó rápido. Las sombras del cañón se hicieron largas y oscuras. El viento llevó un nuevo sonido, un sonido que hizo que Luis se levantara de inmediato. Tambores, tambores apache en la distancia, lentos pero fuertes, avisando que algo grande venía. Luis miró al niño, miró su rifle y respiró hondo. Sabía que esa noche no dormiría, sabía que la guerra podía llegar a su puerta en cualquier momento, y aún así, no se arrepentía de haber salvado al niño, porque algo en su corazón le decía que este rescate no fue un accidente, fue el inicio de algo mucho más grande, mucho más peligroso, y mucho más necesario. La mañana llegó lenta, como si el cañón no quisiera despertar. Luis abrió los ojos después de una noche sin dormir. Los tambores seguían sonando en su cabeza aunque ya no se escucharan afuera. Lo primero que hizo fue mirar al niño, que descansaba envuelto en la manta, respirando un poco mejor. Luis sintió alivio, pero también una preocupación más grande que la noche anterior. El niño abrió los ojos cuando sintió la luz. Su mirada era tranquila pero también llena de miedo. Luis le ofreció un poco de agua y un trozo de pan suave. El niño dudó al principio, pero luego comió lentamente, como si cada bocado le recordara que seguía vivo. Luis se sentó cerca y esperó a que el niño dijera algo, pero él guardaba silencio, como si estuviera midiendo cada palabra. Después de un rato, el niño habló en voz baja. «Mi nombre es Tatsin», dijo. Luis repitió el nombre con cuidado. Sonaba importante, fuerte, de esos nombres que cargan historia. El niño asintió, como si confirmara el peso de su identidad. Luis le preguntó cómo había resultado herido, pero el niño evitó la pregunta. Miró hacia la ventana como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Luis sintió un escalofrío. Algo no tenía sentido. Normalmente los apaches protegían a sus niños más que a cualquier cosa. Nunca los dejaban solos en el cañón, mucho menos heridos. Antes de poder preguntar de nuevo, el niño habló con más fuerza esta vez. «Soy hijo del jefe», dijo, y el aire pareció detenerse dentro de la cabaña. Luis se quedó inmóvil. Entendió al instante lo grave que era la situación.
No solo había salvado a un niño apache, había salvado al hijo de un jefe poderoso, un hombre que lideraba a cientos de guerreros. Un hombre que no conocía el perdón cuando creía que alguien le hacía daño. Luis tragó saliva, sabía que su vida estaba colgando de un hilo muy delgado. Tatsin miró a Luis, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Mi padre piensa que fui tomado por un hombre blanco, dijo con voz temblorosa, pero no es verdad. Luis escuchó cada palabra como si fueran piedras cayendo sobre él. Si el jefe realmente creía eso, entonces una guerra podía empezar en cualquier momento, y él sería el primer objetivo. Luis se acercó al niño y habló despacio, te encontré herido, nada más. Yo no te hice daño, Tatsin asintió. Sus manos temblaban, lo sé, dijo, si tú no llegabas, yo moría. Esas palabras hicieron que Luis sintiera un calor extraño en el pecho, una mezcla de responsabilidad y miedo. Pero el niño no había terminado, respiró hondo y continuó, no fui herido por hombres blancos, dijo, fui herido por alguien de mi tribu. Luis sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía por un momento. Esa revelación lo cambió todo. Si alguien dentro de la tribu quiso matar al hijo del jefe, entonces Luis estaba atrapado en medio de un problema mucho más grande de lo que imaginaba. Tatsin bajó la mirada, no sé por qué, solo sé que me siguieron al cañón y me atacaron cuando estaba solo. Su voz se quebró. Luis entendió que el niño estaba guardando un secreto más profundo, pero no quiso presionarlo. Sabía que la confianza de un apache se ganaba con actos, no con palabras. Luis se levantó y revisó su rifle. Su instinto de vaquero le decía que el peligro estaba cada vez más cerca. Miró por la ventana y vio nuevas huellas frescas en la tierra. Alguien había estado cerca de la cabaña mientras ellos dormían. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía si eran amigos o enemigos, pero sabía que no estaba solo. El niño lo miró con miedo. Mi padre vendrá por mí, dijo, pero no sé si vendrá para salvarme o para matarte. Luis respiró hondo. Sabía que esa pregunta solo tendría respuesta cuando el jefe llegara. Sabía que debía prepararse para lo peor, pero también sabía una cosa con certeza, no dejaría que nadie tocara al niño otra vez. La paz del cañón estaba rota, y el amanecer solo traía más preguntas, más peligro, y un camino que Luis no podía evitar, un camino que ya había empezado cuando decidió cargar al niño en sus brazos, un camino que ahora debía terminar, con valor, con verdad, y con la esperanza de que el jefe escuchara antes de atacar. La historia apenas empezaba, y el riesgo crecía con cada latido. Mientras el sol se movía lentamente por el cielo, un mensajero apache cruzaba las montañas con la velocidad de un halcón. Sus pasos eran ligeros pero su misión era pesada. Llevaba la noticia más peligrosa del año. El hijo del jefe había desaparecido, y un vaquero blanco era el último que lo vio con vida. Los rumores crecían como fuego en pasto seco. Cada palabra añadía más tensión, más miedo, más rabia. En el campamento apache, el jefe Tormenta Roja caminaba de un lado a otro. Su rostro era duro como piedra. Sus ojos no tenían descanso. Su pueblo miraba su furia con respeto y miedo. Él no era un hombre que aceptara dudas ni excusas. Cuando escuchó que su hijo no estaba en la tribu, el silencio cayó sobre todos como una sombra. El mensajero llegó frente al jefe, respirando rápido pero sin mostrar debilidad. Jefe, dijo, hay señales de lucha en el cañón. Tormenta Roja cerró los puños. Su corazón golpeó como un tambor en su pecho. ¿Y mi hijo? Preguntó con una voz que hacía temblar el aire. No lo encontramos, respondió el mensajero, pero vimos huellas de botas de hombre blanco cerca del lugar. Fue como si un trueno rompiera el cielo. Tormenta Roja gritó con furia y dolor al mismo tiempo. Su hijo era todo para él, su única familia después de perder a su esposa años atrás. Pensar que un hombre blanco pudiera tener algo que ver lo encendía por dentro. Para él, no existía un mundo en el que un vaquero ayudara sin esperar algo a cambio. Su mente solo veía traición, robo y muerte. Mientras tanto, en la cabaña, Luis revisaba las ventanas una por una. La tensión le apretaba el pecho, sabía que el tiempo se estaba acabando. Tatsin dormía un poco más tranquilo, pero cada movimiento que hacía mostraba el profundo dolor que aún llevaba. Luis le acomodó la manta con cuidado, como si cuidara a un hijo propio, porque en ese momento, se sentía responsable de él. Luis salió unos pasos afuera. El aire estaba pesado, como si anunciara tormenta, y no una tormenta de lluvia, sino una de guerra. Se agachó para revisar las huellas frescas alrededor de la cabaña. Eran huellas grandes, marcadas, de guerreros. No parecían de un solo hombre, sino de varios. Luis sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Lo estaban vigilando, estaban estudiando su movimiento, su rutina, su defensa. Regresó rápido adentro, cerró la puerta con el seguro y cargó su rifle. Su mirada decía una cosa. Se acercaba un momento que él no quería enfrentar, pero que era inevitable. Sabía que la verdad no importaría si el jefe ya creía una mentira. Sabía que un malentendido podía destruir una vida, 2 vidas, o un pueblo entero. En el campamento,
Tormenta Roja reunió a todos los guerreros. Más de 750 hombres se colocaron en círculo, todos en silencio. Esperando la palabra del jefe, él levantó su lanza al cielo. Sus ojos brillaban como fuego. Al alba, dijo con voz profunda. Iremos al cañón. Los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas, haciendo temblar la tierra. El jefe continuó, no dejaremos piedra sin mover. Encontraremos a mi hijo, y si un hombre blanco lo tomó, ese hombre pagará. Las montañas repitieron el eco de su amenaza, como si los espíritus mismos estuvieran escuchando. Los guerreros empezaron a pintar sus rostros, preparar sus caballos, afilar sus armas. La noche sería corta, la furia era larga, y el amanecer sería mortal. En la cabaña, Luis sintió un peso en el aire, algo que no podía ver pero sí sentir, como si las montañas respiraran más fuerte, como si la tierra anunciara un ataque. Tatsin despertó alterado. Mi padre vendrá, murmuró, pero no viene solo. Luis lo miró con seriedad. Sabía que el niño decía la verdad, sabía que la guerra ya estaba caminando hacia él, paso a paso, minuto a minuto. La noticia ya corría por las montañas, y nada, absolutamente nada, podría detener lo que venía con el amanecer. Él debía decidir si correr, esconderse, o luchar, pero ninguna opción parecía suficiente, porque cuando un jefe apache busca a su hijo, no busca justicia, busca sangre, y esa sangre podría ser la de Luis, o la de todos los que se cruzaran en su camino. La historia acababa de tomar un rumbo más oscuro, más peligroso, y más grande de lo que Luis jamás imaginó. La tarde cayó sobre el cañón como una manta pesada, el aire parecía más frío, más tenso, como si el viento supiera lo que estaba por venir. Luis salió de la cabaña con pasos lentos, mirando cada rincón, cada sombra, cada huella que podía darle una señal. No quería matar a nadie, pero tampoco iba a dejar que tocaran al niño. Su instinto le gritaba que se preparara, que algo grande se acercaba. Cerca de los árboles vio nuevas marcas en el suelo. No eran huellas de animales, eran huellas humanas, profundas, marcadas, huellas de muchos pies. Luis se inclinó y pasó los dedos sobre la tierra. Estaba fresca. Eso significaba una cosa: los guerreros estaban cerca, más cerca de lo que él pensaba. Su corazón golpeó fuerte, como si quisiera escapar de su pecho. Regresó rápido a la cabaña, cerró la puerta y aseguró las ventanas. Mientras lo hacía, Tatsin lo miraba desde la cama. Sus ojos oscuros seguían cada movimiento. ¿Qué viste?, preguntó el niño con voz baja. Luis no quiso mentir. Huellas, muchas, respondió. Tu gente está cerca. El niño apretó las manos con fuerza, como si quisiera sostener el valor con los dedos. Luis tomó una tabla vieja y empezó a reforzar la puerta. El sonido seco del martillo llenó la cabaña. Cada golpe parecía marcar una cuenta regresiva. Tatsin se incorporó un poco, a pesar del dolor. Ellos no vienen a hablar, dijo. Vienen a pelear. Luis lo miró unos segundos. Sabía que era verdad. Sabía que una tribu que creía que su jefe había sido traicionado no llegaría con calma. El vaquero revisó su rifle, limpió el cañón, revisó las balas, todo con movimientos rápidos pero precisos. Luego colocó trampas simples alrededor de la cabaña, cuerdas, clavos, ramas, cualquier cosa que le diera unos segundos más si lo atacaban. No era un soldado profesional, pero había vivido suficiente para saber cómo defender su vida. Tatsin lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza, como si Luis fuera su única armadura contra el mundo. De pronto, el sonido de un caballo resonó en la distancia, un sonido lento, controlado. No parecía un ataque todavía, pero sí una advertencia. Luis se acercó a la ventana y vio una figura sombreada sobre una colina. No podía distinguir el rostro, pero podía ver el arco colgado en su espalda. El hombre lo observó por largos segundos, luego levantó una mano, no en saludo, sino en señal de vigilancia. Después se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Luis sintió un escalofrío profundo. No había duda ahora. Lo estaban rodeando, estudiando, esperando el amanecer para atacar. Dentro de la cabaña, Tatsin respiró hondo. Su voz tembló cuando habló. Mi padre piensa que tú me robaste, dijo, y si mis enemigos están con él, ellos lo empujarán a atacarte rápido. Luis frunció el ceño. Algo no encajaba. ¿Tus enemigos?, preguntó, y el niño bajó la mirada. Cuervo gris, dijo con miedo. Él me siguió al cañón, él me atacó. Luis apretó la mandíbula. Así que la traición venía de dentro de la tribu, no de fuera. La tarde se volvió más oscura, casi como si la noche quisiera llegar antes. Los pájaros dejaron de cantar. El silencio se volvió tan profundo que Luis podía escuchar su propia respiración. Sabía que no era un silencio normal, era un silencio de cazadores, un silencio que solo aparece cuando muchos hombres se mueven juntos sin querer ser escuchados. Luis caminó hacia el niño y se arrodilló a su lado. No voy a dejar que te quiten, dijo en voz baja, ni que te hagan daño. Tatsin levantó la mirada. Sus ojos brillaban con emoción. Mi padre no escucha cuando está enojado, dijo, pero si te mata, nunca sabrá la verdad. Luis lo sabía,
Y esa verdad era la única arma que él tenía, pero también sabía que hablar con el jefe sería casi imposible con cientos de flechas apuntando a su corazón. El viento sopló con fuerza, llevando el olor de caballos, humo y guerra. El cielo se volvió rojo en el horizonte, como si anunciara sangre. Luis respiró hondo y cerró la puerta con cuidado. Sabía que cuando el sol se escondiera, la montaña se llenaría de ojos, y cuando el sol saliera, esos ojos se convertirían en lanzas, en flechas, en muerte. Él estaba listo, no porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Proteger a Tatsin ya no era una elección, era su destino, y esa noche, mientras la oscuridad cubría el cañón, Luis entendió algo claro: él ya no era un vaquero solitario, era el guardián del hijo del jefe Apache, y el rastro de los guerreros ya estaba sobre él, como una sombra que no podía apartarse, como un destino que solo podía enfrentarse con valor. En el campamento Apache, la noche estaba cargada de tensión. El fuego en el centro ardía fuerte, iluminando los rostros pintados de los guerreros, pero había una figura que brillaba más que todas, no por su pintura, sino por su ambición. Cuervo Gris, un guerrero alto, de mirada fría, caminaba entre los hombres como si ya fuera su jefe. Su voz suave siempre llevaba veneno, un veneno que muchos no sabían que estaban bebiendo. Cuervo Gris se acercó al jefe Tormenta Roja con expresión seria. Tu hijo no está con nosotros porque los hombres blancos se lo llevaron, dijo. Su tono era firme, calculado. El jefe lo miró con ojos encendidos por la preocupación. ¿Estás seguro?, preguntó. Cuervo Gris asintió sin dudar. Lo vi con mis propios ojos, mintió sin temblar. Sabía exactamente qué decir, cómo hacerlo, qué palabra usar para empujar al jefe hacia la guerra. Tormenta Roja apretó los puños. Su corazón estaba lleno de dolor, pero también de rabia. No podía pensar con claridad. La idea de perder a su hijo lo estaba destruyendo por dentro. Y Cuervo Gris aprovechaba cada grieta de ese dolor. Al amanecer iremos por él, declaró el jefe, y los guerreros golpearon el suelo con sus lanzas en señal de apoyo, sin saber que alguien dentro de su propia tribu había causado esa tragedia. Mientras lo preparaban todo para la marcha, Cuervo Gris sonrió de lado, una sonrisa que nadie vio. Él quería tomar el poder, y la muerte del niño sería la excusa perfecta. Si el hijo del jefe moría en manos de los blancos, Tormenta Roja nunca se recuperaría, y Cuervo Gris tomaría el liderazgo fácilmente. Esa era su meta, una meta fría, oscura, sin honor. Mientras tanto, lejos del campamento, en la pequeña cabaña escondida entre árboles viejos, Luis terminaba de revisar las trampas. Estaba agotado, pero no podía descansar. Cada sonido del bosque lo hacía girar la cabeza. Cada crujido parecía un paso enemigo. Tatsin observaba todos sus movimientos. Sus ojos tenían miedo, pero también un brillo nuevo, un brillo que decía que confiaba en Luis más de lo que había confiado en nadie desde su ataque. El niño respiró hondo y dijo en voz baja: Cuervo Gris fue quien me atacó. Luis dejó de mover sus manos, lo miró con atención. ¿Por qué te haría eso?, preguntó, y el niño bajó la mirada. Él quiere ser jefe, respondió, y si yo no estoy, él puede tomar el lugar de mi padre. Luis sintió un nudo en el estómago. Ahora todo tenía sentido. No era un simple ataque, no era un accidente, era una traición planeada. Tatsin tembló al recordar aquel momento. Me siguió cuando salí a caminar, pensé que quería hablar conmigo, pero me golpeó y me dejó tirado. Me dijo que nadie me encontraría. Luis sintió una furia silenciosa subir por su cuerpo. Era injusto, cruel, y ahora él estaba atrapado en medio de un conflicto que no era suyo, pero no pensaba dejar al niño solo. De pronto, un ruido fuerte golpeó el techo de la cabaña. Luis tomó su rifle de inmediato. Tatsin se escondió detrás de la mesa. Luis levantó la mirada y vio una flecha clavada en la madera del techo, una flecha negra, con una marca en rojo. Tatsin la vio y sus ojos se llenaron de terror. Esa flecha es de Cuervo Gris, dijo con un hilo de voz. Luis entendió el mensaje al instante. No era un ataque, era una advertencia, una forma de decirle que ya sabía dónde estaban. El poder de Cuervo Gris crecía como una sombra, manipulando al jefe, llenando de rabia a los guerreros, preparando una tormenta que caería sobre ellos al amanecer. Luis guardó la flecha y miró al niño. Tendremos que decirle a tu padre la verdad, dijo con voz firme, aunque sea difícil, aunque sea peligroso. Tatsin lo miró con esperanza y miedo al mismo tiempo. El silencio regresó al cañón, pero no era un silencio normal, era el tipo de silencio que aparece antes de una tormenta de lanzas, de gritos, de sangre. Y en ese momento Luis entendió que la traición dentro de la tribu era más peligrosa que cualquier guerra, porque el enemigo no estaba afuera, estaba muy cerca, oculto entre hombres que confiaban en él. La noche avanzó lenta, cargada de tensión, y la sombra de Cuervo Gris se hacía más grande con cada minuto que pasaba, mientras Luis y Tatsin se preparaban para enfrentar un enemigo que no se veía hasta que era demasiado tarde. La historia estaba entrando en una parte más oscura, más peligrosa, y mucho más explosiva que antes.
La noche avanzó como una sombra pesada sobre el cañón. Luis no había dormido ni un segundo, cada minuto parecía más corto que el anterior, como si el tiempo se estuviera apurando para empujarlo hacia algo inevitable. Afiló su cuchillo, revisó su rifle y chequeó las trampas una vez más, todo en silencio, cada movimiento hecho con cuidado, cada respiración hecha con miedo y valor al mismo tiempo. Tatsin, aún herido, lo observaba desde la manta. El niño intentó levantarse varias veces, pero Luis le pidió que no lo hiciera. Necesito que ahorres fuerzas, dijo, aunque la verdad era más dura. Luis sabía que si el ataque llegaba pronto, el niño no podría correr, ni defenderse, ni esconderse. Eso lo hacía aún más vulnerable, y Luis sentía que tenía que ser sus piernas, sus manos y su escudo. El aire de la madrugada era frío, más frío de lo normal. Luis abrió la ventana un instante, vio el cielo negro, sin estrellas, cubierto por nubes que parecían humo. Parecía que la montaña misma estaba conteniendo el aliento. Algo grande se acercaba, no podía verlo, pero podía sentirlo, como un zumbido en la piel, como una presión en el fondo del pecho. Luis apagó todas las lámparas menos una llama pequeña que apenas iluminaba la mesa. Quería que la cabaña pareciera vacía, quería que cualquiera que la vigilara creyera que no estaban despiertos. Mientras tanto, escribió una carta corta, simple, sin adornos. Si muero, no fue el hombre blanco quien tomó al niño, escribió. Díganle al jefe que su hijo fue traicionado por manos cercanas. Dobló la nota y la escondió debajo de una tabla suelta del piso. Tatsin lo miró con ojos llenos de preocupación. ¿Crees que morirás?, preguntó con voz débil. Luis respiró hondo. No podía mentirle. No lo sé, respondió, pero debo estar preparado. El niño bajó la mirada. Temblaba. No de frío, sino de miedo. Mi padre escuchará solo su rabia, murmuró. Cuando él piensa que su sangre está en peligro, no ve nada más. Luis entendió muy bien lo que eso significaba. Enfrentarse a un guerrero era peligroso. Enfrentarse a un jefe enfurecido era casi imposible. Luis se acercó y colocó una mano en el hombro del niño. No dejaré que te lleven sin decir la verdad, dijo con voz firme. No voy a correr, no voy a esconderme. Si vienen por ti, tendrán que escucharme primero. Tatsin levantó los ojos lentamente. Vio en el rostro del vaquero algo que nunca había visto en un hombre blanco: valor sincero, sin interés, sin miedo a morir por proteger a alguien que ni siquiera era de su pueblo. Afuera, un crujido rompió el silencio, como si una rama se quebrara bajo una bota. Luis apagó la última lámpara y levantó su rifle. El corazón le golpeó 3 veces en el pecho, fuerte, rápido, fuerte de nuevo. Se acercó a la ventana y movió apenas la cortina. La oscuridad estaba llena de sombras quietas. No veía rostros, pero sabía que allí estaban, ojos escondidos detrás de cada árbol, de cada roca, vigilándolo, estudiándolo. El viento sopló con más fuerza, trayendo consigo un olor conocido, humo de fogatas. Ese olor solo significaba una cosa: había mucha gente reunida cerca, demasiada. Luis tragó saliva. Están aquí, dijo en voz baja. Tatsin cerró los ojos un instante, como si esperara un golpe invisible. Mi padre no ataca de noche, explicó. Él espera el sol, para que todos vean quién tiene el poder. Luis sintió un alivio amargo. Eso significaba que todavía tenían unas horas, pero también significaba que al amanecer, el ataque sería enorme, directo, sin dudas ni pausas. Luis revisó una última vez las trampas, colocó una cuerda detrás de la puerta, reforzó la ventana con tablones viejos y puso 2 cuchillos sobre la mesa. Quería tener todo al alcance de su mano. Cada movimiento era una señal de que estaba dispuesto a pelear, a resistir, a ganar tiempo para decir la verdad. El niño lo miró fijamente. ¿Por qué haces esto?, preguntó. No eres apache, no eres mi familia. Luis se detuvo, lo miró a los ojos y respondió. Porque cuando vi que estabas herido, dejaste de ser un extraño. Tatsin sintió un nudo en la garganta. Era una respuesta simple, pero llena de significado. La noche empezó a perder fuerza, y un leve tono azul apareció en el horizonte. Luis sintió su corazón encogerse. El alba estaba llegando, y con ella, 750 guerreros listos para derribar la cabaña. Él respiró hondo una última vez, acomodó su rifle y murmuró para sí mismo: es hora. El amanecer iba a decidirlo todo: la verdad, la vida, el destino del niño, y quizás el suyo también, porque una tormenta de guerra estaba por caer sobre ellos, y no había forma de detenerla, solo enfrentarla, con valor y con el corazón firme como la roca del cañón. El primer rayo de sol apareció detrás de las montañas, un rayo delgado, rojo, extraño, como si el cielo mismo estuviera anunciando sangre. Luis se quedó de pie frente a la ventana, su rifle apoyado en el borde, sus manos firmes, pero su corazón apretado. Sabía que ese día no sería un día normal, sabía que ese amanecer cambiaría vidas, rompería verdades y encendería odios antiguos. Tatsin despertó cuando sintió el aire frío entrar por la rendija de la puerta.
El niño se incorporó con dificultad. Su pierna aún dolía, pero algo en su interior le decía que debía estar despierto. Debía ver lo que estaba por venir. ¿Ya llegaron?, preguntó con voz temblorosa. Luis no respondió de inmediato, solo levantó una mano para pedir silencio, luego señaló hacia afuera. Mira, murmuró. El niño se acercó lento, apoyándose en la mesa. Cuando miró por la ventana sus ojos se abrieron de par en par. El valle entero estaba lleno de figuras, como sombras moviéndose entre la neblina, cientos de caballos, cientos de guerreros, cada uno pintado para la guerra, cada uno llevando lanzas, arcos, escudos, todos avanzando en silencio, como un ejército que respiraba al mismo tiempo. Son tantos, susurró el niño. Luis asintió sin dejar de vigilar. Más de los que podemos contar, dijo, más de los que puedo enfrentar. El niño bajó la mirada, sabía que era verdad, sabía que si ese ejército avanzaba, la cabaña no resistiría ni un minuto, pero también sabía algo más, sabía que su padre estaba ahí, entre ellos, y que su padre venía con rabia, no con dudas. El sol subió un poco más y entonces ocurrió el sonido que Luis temía, un trueno de cascos, cientos de ellos golpeando la tierra al mismo tiempo, haciendo vibrar el suelo, haciendo que las paredes de la cabaña temblaran. Luis respiró profundo. No dispares a menos que sea necesario, se dijo a sí mismo, aunque sabía que si disparaba una sola bala, todo terminaría mal. En el centro del ejército, una figura más grande que todas se adelantó, montado en un caballo negro, con una lanza alta, estaba el jefe Tormenta Roja. Su mirada era como fuego vivo, su rostro pintado con líneas que significaban duelo, furia, pérdida y violencia. Cuando levantó la lanza, todo el ejército se detuvo, un silencio pesado cayó sobre el cañón, tan profundo que Luis podía escuchar su propia respiración. El jefe gritó con una voz que parecía romper el aire. Hombre blanco, llamó, trae a mi hijo ahora. Luis tragó saliva, sabía que cualquier palabra mal dicha sería su final, sabía que debía hablar con cuidado, con respeto, con fuerza. Salió lentamente de la cabaña con las manos arriba, dejando el rifle atrás. Tatsin lo miró con miedo. Ten cuidado, dijo en un susurro que parecía una oración. Luis dio 2 pasos afuera, el sol iluminaba su rostro cansado. El jefe lo miró con odio puro. Si lo lastimaste, dijo Tormenta Roja, morirás aquí, y tu sangre quedará en esta tierra. Luis levantó la voz. No lo lastimé, dijo con firmeza, lo encontré herido, solo eso, pero los guerreros murmuraron entre ellos, muchos no creían una sola palabra. Tatsin, desde adentro, escuchaba cada sonido, cada respiración, cada silencio, sabía que su padre lo buscaba, sabía que su padre era fuerte, valiente, pero también sabía que su padre podía matar sin escuchar razones cuando el dolor lo cegaba. El niño sintió que debía salir, que debía mostrar la verdad con sus propios ojos, aunque su cuerpo temblara. Luis levantó ambas manos más alto. Déjame hablar, pidió, pero antes de que pudiera continuar, un guerrero gritó desde el lado izquierdo. Está mintiendo. Ese grito corrió como fuego entre los hombres, pero entonces, algo inesperado ocurrió, un movimiento pequeño, suave, pero poderoso. Tatsin salió de la cabaña, apoyándose en la pared, su cuerpo débil, pero su voz fuerte. Padre, gritó, y su voz cortó el aire como un rayo. Todos los guerreros se quedaron quietos. Tormenta Roja giró su cabeza con asombro, sus ojos se llenaron de algo entre sorpresa y dolor profundo. Luis dio un paso hacia atrás para dejar al niño caminar hacia la luz del amanecer. El jefe bajó ligeramente la lanza, su respiración se detuvo, su corazón se quebró un momento, pero también se endureció. ¿Qué te hicieron?, preguntó con voz temblorosa. Y el silencio que siguió no fue un silencio normal, fue un silencio que decidió destinos, porque la verdad estaba a punto de salir, y esa verdad podía detener una guerra, o encenderla aún más. El amanecer rojo apenas comenzaba, y lo más difícil estaba por llegar. El grito de Tatsin quedó flotando en el aire como un rayo detenido en el tiempo. Todos los guerreros apaches se quedaron inmóviles, sus manos aún firmes sobre lanzas y arcos, pero sus ojos ahora estaban puestos en el niño, en su figura débil, en su respiración corta, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Tormenta Roja bajó la lanza unos centímetros, pero no la soltó. Su corazón estaba dividido entre el alivio y la furia. Tatsin dio 2 pasos más hacia adelante, apoyándose en la pared de la cabaña. Su cuerpo temblaba, pero su voz salió fuerte. Estoy vivo, dijo, y él no me hizo daño. Todos los guerreros murmuraron entre sí, algunos con dudas, otros con confusión, y un pequeño grupo con rabia, rabia que no iba dirigida al vaquero, sino hacia algo más profundo, algo que no se decía en voz alta. Luis se quedó quieto a un lado, sin moverse, sin levantar las manos, solo respirando. Sabía que cualquier gesto brusco podría encender esa furia otra vez, sabía que en ese momento él no era el protagonista. Era Tatsin quien tenía la única oportunidad de detener la guerra,
Tormenta Roja bajó del caballo lentamente, cada paso era pesado, cargado de emociones que chocaban dentro de él. Se acercó al niño, su rostro cambió de furia a preocupación. ¿Quién te hizo esto?, preguntó con voz baja pero intensa. Tatsin tragó saliva, miró a Luis un segundo y luego regresó la mirada a su padre. No fue un hombre blanco, dijo, su voz temblaba, pero la fuerza se mantenía. Fue alguien de nuestra tribu. Ese instante cayó sobre el campamento como un trueno silencioso, un trueno que no hacía ruido, pero que cambiaba todo. Luis dio un paso atrás para dejar espacio entre padre e hijo. Tormenta Roja abrió los ojos con sorpresa y rabia mezcladas. ¿Quién?, preguntó el jefe, y su voz ya no temblaba, ahora era dura, como piedra. Tatsin respiró hondo, su pecho subía y bajaba rápido. Cuervo Gris, dijo, él me siguió, él me atacó, él quiso que yo muriera. El nombre cayó como una flecha envenenada entre los guerreros. Algunos voltearon de inmediato hacia donde estaba Cuervo Gris, otros quedaron sin poder reaccionar. Cuervo Gris, que estaba entre las primeras filas, apretó los dientes y su mano buscó su cuchillo automáticamente, pero ya era tarde, demasiados ojos lo miraban, demasiadas dudas empezaban a arder. Tormenta Roja dio un paso hacia él, el suelo parecía crujir bajo su peso. ¿Es esto verdad?, preguntó. Su voz ya no tenía furia, ahora tenía dolor, traición, una herida más profunda que cualquier lanza. Cuervo Gris levantó el mentón, intentando mantener su postura de guerrero. El niño está confundido, dijo. El hombre blanco lo manipuló, pero su voz no era tan firme como otras veces, ahora temblaba ligeramente. Luis sintió que debía hablar, aunque el riesgo fuera enorme. No tengo razón para mentir, dijo con calma. Yo solo lo encontré herido, casi muerto, y lo traje aquí para salvarlo. Los guerreros murmuraron otra vez. Algunos empezaban a ver la verdad, otros aún no querían aceptarla, pero las palabras del niño pesaban más que cualquier argumento. Tormenta Roja levantó su lanza y apuntó directo a Cuervo Gris. Si es verdad, dijo lentamente, si tú levantaste tu mano contra mi hijo, entonces tú eres enemigo de tu propio pueblo. Cuervo Gris gritó, lanzó una mirada rápida a Luis, como culpándolo de todo, y luego intentó correr, pero dos guerreros se adelantaron, bloqueándole el paso, sus lanzas cruzadas como barrotes de una prisión. Mientras esto ocurría, el cerco alrededor de la cabaña seguía firme, cientos de guerreros rodeaban el lugar, quietos, sin moverse, pero la tensión se sentía más densa que antes, como si el aire se hubiera vuelto pesado, como si el cañón entero estuviera esperando qué decisión tomaría el jefe. Tormenta Roja bajó la vista hacia su hijo. Si él te atacó, dijo con un hilo de emoción rompiendo en su garganta, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tatsin respiró hondo, porque pensé que no me creerías, dijo con tristeza. Luis miró ese momento con respeto. Era un instante íntimo, un instante donde un padre debía enfrentar la verdad que temía. El jefe cerró los ojos por un segundo, luego los abrió con una determinación fría. El amanecer decide, dijo, y hoy este amanecer no fue para la guerra, fue para la verdad. Los guerreros bajaron lentamente sus armas, sus rostros llenos de confusión, de alivio y de sorpresa. El cerco seguía allí, pero ya no era un cerco de muerte, era un cerco que esperaba el juicio del jefe, un cerco que empezaba a romperse por dentro, porque cuando la verdad sale a la luz, ninguna lanza puede detenerla. Y esa luz apenas comenzaba a brillar en el corazón del cañón, en el corazón del jefe, y en el destino de todos los que estaban allí reunidos. El silencio que siguió a la acusación de Tatsin era tan profundo que parecía que el cañón había dejado de respirar. Los guerreros apaches, antes tan firmes, ahora se miraban entre ellos con dudas, con miedo, con rabia contenida. Nadie esperaba escuchar ese nombre, nadie esperaba que el hijo del jefe acusara a uno de los suyos. Tormenta Roja no movió un solo músculo, pero en sus ojos había un fuego nuevo, un fuego que no venía de la guerra, sino de la traición. Cuervo Gris seguía atrapado entre dos guerreros, su pecho subía y bajaba rápido, sus ojos se movían buscando una salida, pero todas las salidas estaban cerradas. El niño miente, repitió, pero ya no tenía la misma fuerza. Sus palabras caían al suelo como piedras sin vida. Los guerreros que antes lo respetaban ahora lo miraban como si no lo conocieran, como si lo vieran por primera vez. Tormenta Roja respiró profundo, cada respiración era un golpe, un recordatorio del peligro que había estado a punto de desatar. Caminó despacio hasta quedar frente a Cuervo Gris, sus pasos eran pesados, cargados de años de confianza, de respeto, de historia compartida. Dime la verdad, pidió, pero no era un pedido, era una orden, una última oportunidad para limpiar un alma ennegrecida. Cuervo Gris apretó los dientes, levantó la barbilla y habló. Tu hijo es débil, dijo con veneno, tu hijo no merece ser jefe. Yo solo hice lo que el futuro necesitaba. Esas palabras fueron peores que un golpe, fueron como una herida directa al corazón del jefe. Los guerreros detrás de él murmuraron con rabia, otros se quedaron quietos,
incapaces de creer que Cuervo Gris hubiera dicho algo así frente a todos. El jefe levantó la lanza, pero no la dejó caer, la sostuvo firme, como si estuviera decidiendo entre la furia y la razón, entre la venganza y la justicia. Quisiste matar a mi hijo, dijo con voz grave, y por tu ambición casi matas a todo tu pueblo. El aire vibró con ese juicio, los guerreros se apartaron un paso, incluso el viento pareció detenerse para escuchar. Luis observaba la escena sin hacer ruido, sabía que debía mantenerse en silencio, sabía que cualquier palabra suya, incluso siendo verdad, podría ser usada en su contra, pero también sabía que ese momento era clave, que ese era el punto donde la historia se quebraba y se armaba de nuevo, donde la guerra podía morir o renacer con más fuerza. Tatsin dio un paso al frente, a pesar del dolor, su voz sonó fuerte, él me siguió al cañón, dijo, él me golpeó, él me dejó allí para morir, si Luis no me encontraba, yo estaría muerto. Tormenta Roja miró a su hijo. Sus ojos ahora brillaban con dolor y orgullo, ver a su hijo hablar así, herido pero valiente, le recordó que la fuerza no siempre viene de los músculos, sino del corazón. Los guerreros empezaron a formar un círculo amplio, no alrededor de Luis esta vez, sino alrededor de Cuervo Gris. Su destino estaba casi sellado, algunos gruñían, otros bajaban la mirada, otros solo esperaban la palabra final del jefe. Cuervo Gris trató de moverse, pero ya sabía que no había escape, ni palabra, ni mentira que pudiera salvarlo en ese amanecer rojo. Tormenta Roja levantó la lanza al cielo. Este hombre ya no es apache, declaró, rompió el honor, rompió la sangre, rompió la verdad. El campamento entero rugió como una tormenta, no con gritos de guerra, sino con un grito de justicia. Cuervo Gris cerró los ojos, sabiendo que su ambición lo había llevado al final que él mismo fabricó. Después, el jefe se dio la vuelta y miró directo a Luis. Los guerreros tensaron sus arcos al instante, como si esperaran un ataque, pero Tormenta Roja levantó una mano para detenerlos. Caminó hacia el vaquero con pasos firmes, cada paso era una mezcla de agradecimiento y desconfianza. Cuando estuvo frente a él, habló con una voz más calmada, salvaste a mi hijo, dijo, pero aún necesito escuchar todo. Luis asintió, sabía que ese momento debía manejarlo con cuidado, sabía que una sola palabra mal puesta podía volver a encender las flechas. Tatsin dio un paso más, padre, dijo, escucha lo que él vio, escucha lo que yo viví. Tormenta Roja asintió lentamente, por primera vez desde que llegó. Su rostro mostró algo más que ira, mostró apertura, una pequeña puerta donde la verdad podía entrar y limpiar la rabia. El ejército apache, que había venido a matar, ahora esperaba la historia del vaquero y del niño, la historia que podría cerrar una guerra antes de que empezara, porque la verdad, esa verdad dolorosa, ya estaba rompiendo el humo de la guerra, abriendo un camino nuevo entre dos mundos que nunca habían confiado el uno en el otro. Pero todavía faltaba lo más difícil, lo que decidiría si habría paz, o si la sangre volvería a teñir el cañón al siguiente rayo de sol, porque la verdad estaba sobre la mesa, pero el perdón aún estaba lejos, y el destino de todos seguía colgando de un hilo, en ese amanecer que aún ardía como fuego. El amanecer seguía avanzando lento, como si el sol también estuviera esperando la decisión del jefe. Los guerreros apaches permanecían en silencio, formando un círculo inmenso alrededor de la cabaña, estaban cansados, confundidos, y listos para actuar en cualquier dirección. Luis se había mantenido quieto, con las manos visibles, sin mostrar miedo pero tampoco desafío, sabía que el destino del niño, el destino del jefe, y el suyo propio dependían de las próximas palabras. Tormenta Roja miró a su hijo con un dolor profundo en los ojos, luego giró la cabeza hacia Luis. Su rostro estaba endurecido por años de guerra y responsabilidad, pero debajo de esa dureza había algo más, un respeto que estaba empezando a nacer, un respeto que él no quiso mostrar de inmediato. Habla, ordenó. Su voz fuerte resonó en el cañón, quiero escuchar cómo encontraste a mi hijo. Luis respiró hondo, era la primera vez que lo dejaban hablar sin apuntarle con flechas, su voz salió firme, sin temblar, lo escuché llorar entre las rocas, explicó, cuando llegué, estaba herido, sangrando, y muy débil, si no lo tomaba en mis brazos, habría muerto. Varios guerreros inclinaron la cabeza, otros bajaron los ojos, la verdad era clara, Luis no hablaba como un hombre que miente. Tatsin dio un paso más al frente, dolorido, pero decidido, él dice la verdad, afirmó, si Luis no llegaba, yo no estaría aquí. Tormenta Roja apretó la mandíbula, no porque no creyera las palabras, sino porque le dolía escucharlas, verlo así, tan cerca de perder a su hijo por una traición, lo hacía sentir más vulnerable de lo que jamás admitiría. Luis continuó, no sabía quién era él hasta que me lo dijo, explicó, pensé entregarlo, pero él me pidió que no lo hiciera, tenía miedo, no de mí, sino de alguien más. El jefe miró al niño, buscando una confirmación silenciosa, y Tatsin asintió sin dudar. Ese gesto cayó sobre el corazón del jefe como una piedra pesada,
porque ahora todo tenía sentido, todo lo que no quería ver, estaba frente a él. Tormenta Roja miró a los guerreros que sostenían a Cuervo Gris. El traidor seguía sin hablar, sin pedir perdón, sin mostrar arrepentimiento, solo miraba al jefe con odio. Un odio que nació el día en que quiso el poder que no le pertenecía. El jefe levantó su lanza lentamente, los guerreros sintieron el cambio en el aire, la tensión subió, cada músculo se preparó para moverse. Pero el jefe no atacó al vaquero, no atacó al niño, atacó a la mentira. Cuervo Gris ya no es de nuestra sangre, declaró. Su voz retumbó como un trueno en el cañón. Rompió nuestro honor y levantó su mano contra el futuro de este pueblo. Los guerreros empujaron a Cuervo Gris al centro del círculo. Él intentó buscar apoyo con la mirada, pero no encontró ni una sola mano amiga, ni un solo guerrero dispuesto a defenderlo. El juicio fue corto, apaches no alargaban lo inevitable. Cuervo Gris fue alejado del campamento, desarmado, marcado como traidor, expulsado de la tribu que quiso gobernar. Su grito de rabia se perdió entre los árboles. Pero nadie volvió la vista, su historia había terminado, su destino era caminar solo como sombra sin nombre, mientras la tribu sanaba la herida que él causó. Tormenta Roja regresó con pasos lentos hacia donde estaban Luis y Tatsin, miró al niño primero, tocó su hombro con una mano fuerte pero llena de amor. Eres más valiente de lo que pensé, dijo, y esa frase era más valiosa que cualquier regalo. Luego miró a Luis, este momento era el más peligroso, el más incierto, todos los guerreros esperaban ver qué haría el jefe con el hombre blanco. El jefe respiró hondo, como si soltara un peso que cargó toda la noche. Salvaste a mi hijo, dijo, su voz más suave, casi humana, y eso no se olvida. Luis bajó la cabeza en señal de respeto, sin hablar, sin exigir nada. Tormenta Roja caminó un paso más. Hoy no habrá guerra, declaró, hoy habrá verdad. Los guerreros bajaron sus armas al mismo tiempo, como si una montaña entera exhalara por fin. El aire se volvió más ligero, el viento sopló entre los árboles con un sonido más limpio, como si el cañón celebrara la decisión del jefe. Tatsin respiró con alivio, lágrimas silenciosas cayeron por sus mejillas. Luis sintió un peso enorme desaparecer de su pecho. El jefe extendió una mano hacia Luis, no como enemigo, sino como hombre que reconoce otro corazón valiente. Desde hoy, dijo, no caminarás solo por esta tierra. Luis tomó la mano con respeto. Los guerreros observaron esa unión como un símbolo, un puente entre dos mundos que siempre habían estado separados por miedo y sangre. El sol terminó de subir, bañando la cabaña, la tribu y el cañón en luz dorada. La guerra había sido detenida por la verdad, por el valor de un niño, y por el corazón de un vaquero que actuó sin esperar nada a cambio. Ese amanecer no terminó con sangre, terminó con un nuevo comienzo, un comienzo que cambiaría para siempre la historia del cañón, un comienzo que uniría caminos que jamás debieron ser enemigos.